Hola, hola. En este video la intención es explicarles a ustedes el uso de la función condicional o estructura condicional switch en C++. Ya habíamos estado viendo algunos ejercicios en clase, pero para que ustedes miren la explicación con su tiempo, puedan ir haciendo pausas o ir haciendo anotaciones, estoy grabando este video. Como ustedes saben, yo estoy aquí utilizando internet, programarya.com, cursos C++ condicionales, condicional switch case. Para explicarles, porque esto, como les mencioné, ya teníamos una idea de lo que era. Como ustedes saben, la estructura switch case es una estructura condicional que lo que nos permite es definir múltiples casos en los cuales el usuario puede elegir una opción de un menú X y dependiendo de la opción que él haya elegido, se va a realizar un caso, por decirlo así, un caso, o se realiza algo, ¿ya? Entonces, si lo leemos, nos dice que una conditional switch case es una estructura de control condicional que permite definir múltiples casos, como les mencioné, que puede llegar a cumplir una variable cualquiera y qué acción se va a tomar en cualquiera de estas situaciones. Incluso es posible determinar qué acción llevar a cabo en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones deseadas, ¿ya? O dadas, perdón. Ahora bien, ¿de qué forma va a funcionar una estructura switch case? Imaginen ustedes que tienen un menú X, ¿no? Ese menú les permite a ustedes seleccionar entre diferentes operaciones. Por ejemplo, existe la opción de sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿de acuerdo? Entonces el usuario puede elegir dependiendo de una letra, dependiendo de un número, por ejemplo, la opción número 1, sumar, opción número 2, restar, opción número 3, multiplicar y la última, dividir, ¿de acuerdo? Entonces, si el usuario presiona 1, entonces esa opción que él eligió fue la de sumar. Entonces, la estructura switch case va a tener programado algo, un conjunto de instrucciones para esa opción que seleccionó el usuario. Si selecciona la 2, pues sería la 2. Si selecciona la 3, sería lo programado para la 3. Y si selecciona la 4, pues lo programado para la 4, así sucesivamente, cuantas opciones tenga. ¿De acuerdo? Entonces, si el usuario selecciona, por ejemplo, la opción 7, digamos, y no está contemplada dentro del menú, la estructura switch case también tiene una opción predefinida por defecto en ese caso, ¿no? Entonces es eso. Tenemos un menú y el usuario puede seleccionar entre las diferentes opciones que están en el menú para que realice algo el programa. ¿De acuerdo? Entonces sé que esta es una explicación un poco superficial, pero ahorita cuando ya hagamos un programa de ejemplo, ustedes lo van a entender de forma más clara. Ok, si miramos la sintaxis de la estructura condicional switch case, observen ustedes que nos aparece aquí en la misma web que les mencioné. Lo siguiente, tenemos la palabra reservada switch, entre paréntesis, puede ser aquí una expresión, una variable. En este caso generalmente es una variable. Y va a ser en esa variable donde se va a almacenar la elección que tiene el usuario. Esta variable por lo general es un tipo de dato entero, aunque a veces también suele ser tipo de dato de carácter, tipo char. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una variable de lectura donde se va a guardar la selección que tenga el usuario. Por ejemplo, como le mencioné en el ejemplo anterior, tenemos número 1, suma, resta, multiplicación y división en el orden respectivo 1, 2, 3, 4. Y pues si selecciono 1, ese 1 va a viajar y se va a almacenar en una variable. Esa variable puede ser opción. Entonces, si opción tiene 1, ¿qué va a suceder si el caso es 1? Pues se va a realizar las instrucciones necesarias para realizar una suma. ¿De acuerdo? La palabra que ustedes miran aquí, la palabra break, lo que hace es que rompe la continuidad del programa. ¿Por qué? Porque si ya se ha seleccionado una opción, por ejemplo, yo quiero sumar, sigo con el mismo ejemplo, si yo quiero sumar, ok, la opción 1 fue la que se marcó, que sería la de suma. Entonces, lo que se va a realizar va a ser el bloque de instrucciones de
del caso 1. No tiene sentido que si yo seleccioné el caso 1 que es suma, se ejecuten los demás. Yo no quiero restar, ni multiplicar, ni dividir. Va a hacerse única y exclusivamente el caso 1 que es sumar, a menos que usted no lo quiera así, ¿verdad? Por eso la instrucción break, obviamente, se escribe, está dentro de la sintaxis de switch case, pero va a depender también del caso en el que se aplique. Entonces, si la variable opción es 2, pues obviamente el valor 1, o sea, si es caso 1 ya no se hace, sino que se realiza lo del caso 2. Si es opción 3, pues así sucesivamente se va a hacer la 3 y las dos anteriores no se van a realizar. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un menú con solamente 3 opciones? Que como es el caso aquí en la explicación de la sintaxis, y el usuario presiona la 4. Suele suceder, ¿no?, que hay usuarios que no leen o por X razón. Entonces va a pasar un caso que se conoce por default. Y este bloque de instrucciones lo que hace es que se ejecuta en el caso de que ninguna de los casos que están acá contemplados son o han sido seleccionados por el usuario. Es como que usted va a un restaurante y en el menú le muestran baleadas, tacos y, catrachitas, no se me ocurre otro. ¿Ya? Y usted pide tacos de birria, no está dentro del menú. Entonces alguien le va a decir, mira, no hay ese platillo en el menú, selecciona uno de los que sí están. ¿De acuerdo? Entonces sucede lo mismo. Usted tiene 3 opciones o 4 opciones, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y usted dice, no, yo quiero sacar el factorial de un número. No existe en el menú. Entonces te va a decir el default, hey, selecciona una opción válida o selecciona una opción contemplada en el menú o selecciona una opción de cualquier cosa, ¿no? Dependiendo, haciéndole ver al usuario que debe seleccionar una opción que esté dentro del menú. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con la sintaxis, tenemos la palabra switch. Aquí dentro de los paréntesis va a ir una expresión, una variable, que puede ser entera o puede ser de tipo carácter. ¿De acuerdo? Porque existe la posibilidad también que yo ordene las opciones del menú en base a letras. Por ejemplo, la opción A, opción B, opción C, así sucesivamente. Entonces el usuario no va a ingresar un número, va a ingresar una letra. ¿Ya? Pero también existe la posibilidad. Seguido de llave de apertura y los casos, los diferentes casos que nosotros vamos a tener. Siempre cada caso debe terminar con la instrucción break. Y la opción default, que como ustedes ya saben, es la que se realiza en el caso de que no se haya seleccionado una opción del menú. Y lo último pues sería la llave de cierre. Y esa sería la sintaxis de la estructura condicional switch case. Ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes lo miren. Muy bien, una vez que ya estamos aquí en Sinhal, que es el programa que hemos estado utilizando para trabajar con C++, vamos entonces a crear ya nuestro programita sencillo. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que se entiendan los conceptos de la estructura, porque la complejidad pues, va a depender de cada programa. La intención es que ustedes entiendan su sintaxis, el funcionamiento y la manera en que se va a programar utilizando esta estructura. Entonces, vamos a simular lo siguiente. Quisiera que no se alargara tanto el video, pero a veces es imposible porque es necesario que expliquen varias cosas. Vamos a imaginar que vamos a tener un menú de la siguiente manera. Vamos a seguir el ejemplo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Y división. Vamos a asumir que vamos a tener el siguiente menú. Selecciona una opción del menú. Ok, vamos a decir que vamos a tener el siguiente menú. Queremos que nos aparezca de esta manera un menú al ejecutar el programa y que el usuario, dependiendo de la selección, obviamente no va a escribir suma, sino que va a elegir un número, ¿no? Si él elige la opción 1, pues obviamente vamos a sumar 2 números. Si elige la opción 2, vamos a restar esos 2 números. Si elige la opción 3, vamos a multiplicarlos. Si elige la opción 4, lo vamos a dividir. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer este menú de forma sencilla utilizando la salida de C++ con cout.
y capturando las variables, que en este caso pues necesitaríamos solamente dos para hacerlo, ¿verdad? Una tercera si queremos guardar el resultado de cada una de las operaciones. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Muy bien, esto de acá yo generalmente lo quito, no me gusta. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, voy a crear las variables. Voy a decir que van a ser de tipo float para que me sume, reste, me multiplique y divide números con parte decimal. Num1 y le vamos a definir num2 y otra más que va a ser igual al resultado. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto lo único que he hecho es definir las variables. Voy a definir una variable más que va a ser la variable que voy a utilizar para guardar la elección del usuario. Ya vamos a ver qué uso le vamos a dar a esta variable OPC y por qué razón la estoy definiendo como entero. La variable OPC es una abreviatura de opción. ¿De acuerdo? Entonces ahorita voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a escribir lo siguiente. Voy a decir la opción número 1 va a ser igual a suma. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí un inline. La opción número 2. Aquí lo único que estoy haciendo es haciendo el menú. La parte textual que el usuario va a ver para que él pueda elegir en base a un número lo que quiere realizar, la operación que quiere realizar. Así recuerdo multiplicación en la tercera. Multiplicación. Voy a emitir las tildes aquí para no atrasarme. Y la última, cout, que va a ser la opción número 4. Nuestro menú va a tener 4 opciones, que va a ser división. No me crucifiquen por lo de las tildes. Ahorita no me importa eso. Cout. Vamos a decirle que selecciona una opción. ¿De acuerdo? Igual, las tildes. Y aquí no voy a ponerle inline porque quiero que a la par me aparezca para que el usuario escriba. Podría hacerlo, la verdad, pero quiero que aparezca a la par lo que el usuario seleccione o lo que escriba. ¿Dónde voy a guardar la selección del usuario? En la variable OPC. ¿De acuerdo? Entonces, solo para que se miren, voy a mostrar cout OPC para que me diga cuál es la opción que yo elegí. Voy a ejecutar el programa. Vamos a ver si me da error. No debería. Ok, aquí hay un error. ¿Dónde está el error? Cout. Me dice que... Ok, aquí está el error. Le puse una vez más. Muy bien, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ver qué sucede hasta ahorita. Aquí no debería haber problema para entenderlo ustedes. Si ustedes se fijan, ya tenemos el menú. Fíjense que son solo cout. Ya, solo es para que el usuario pueda verlo. Tenemos suma, resta, multiplicación y división. Fíjense lo que pasa. Si yo selecciono 1, significa que quiero sumar. No está programado hasta ahorita, pero la variable OPC almacenó 1. ¿Ok? ¿Por qué la imprimí? Para que ustedes miren que esa variable OPC es la que va a guardar la elección que tiene el usuario. ¿De acuerdo? Eso es importante entenderlo. Entonces, si yo selecciono la opción 4, 4 va a viajar y se va a almacenar en OPC. Por esa razón, aquí me está imprimiendo el valor de OPC que es 4. ¿Ya? Eso es solamente para que entendamos que la variable OPC va a ser la que va a guardar lo que el usuario seleccione. Ok, hasta aquí nada nuevo para ustedes, porque esto de crear variables, mostrar salidas, capturar valores en variable, eso ya lo conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí viene lo nuevo. Vamos a escribir la estructura switch case. Entonces, switch, entre paréntesis, si ustedes recuerdan, ¿qué era lo que iba dentro de los paréntesis? Iba una expresión o una variable. En este caso, ¿en qué variable se almacena lo que el usuario selecciona? En la variable OPC. La variable OPC va a tener guardada un número y ese número puede ser 1, 2, 3 o 4. Si es 1, quiere sumar. Si es 2, quiere restar. Si es 3, multiplicar y así sucesivamente. Entonces, ¿qué variable es la que va a ser evaluada? La variable OPC. Luego,
abrimos llaves y ahí ya tenemos nuestra estructura switch. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es evaluar cada uno de los casos que tiene nuestro menú. Por ejemplo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si la variable OPC tiene guardado 1? ¿Qué va a suceder si la variable OPC tiene guardado el valor 1? ¿Qué va a suceder? Es una suma la que quiere hacer. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a mandar con un cout al usuario lo siguiente. Vamos a decir, elegiste la opción suma. Esto es meramente estético, no es necesario que lo hagamos, pero está bien. A mí me gusta siempre tenerlo así para que se mire el orden, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que le hemos dicho que ha elegido la opción suma, vamos a empezar a pedirle a nuestro usuario que nos ingrese los valores, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a decir cout, hey, ingresa el primer valor a sumar, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un inline. Y lo vamos a guardar ¿dónde? ¿En qué variable? En num1, punto y coma. Ahora vamos a decirle con otro cout, ingresa el segundo valor a sumar, ¿de acuerdo? En line, punto y coma, saying, lo vamos a guardar en la variable num2. Vamos a decir que la variable resultado va a ser igual a el valor de num1 más el valor de num2. Y al final lo que vamos a hacer es decirle cout la suma de, vamos a hacer una concatenación aquí, de num1 con otra concatenación num2 es dos puntos, otra concatenación, resultado. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí lo tenemos. Nos hace falta la instrucción que ustedes ya conocen, break, ¿de acuerdo? Porque esa instrucción lo que hace es que corta el flujo del programa y dice, si ya elegiste la opción 1 o el caso 1, cheque, hasta ahí, las demás no se van a seguir ejecutando. Hasta ahorita solamente tenemos programada una, que es la del caso 1, pero para que miremos el funcionamiento. Entonces se va a ejecutar, hay un error, vamos a ver qué pasó, la suma de hay un problema aquí. Dice... ok, perdón, aquí estoy mal. Así. Muy bien. Entonces, fíjense lo que sucede. Me dice, selecciona una opción. Ahorita solamente tengo programada una opción, ¿verdad? La opción 1. Entonces presiono 1 y me va a decir, elegiste la opción suma. Y me dice, ingresa el primer valor a sumar. Quiero sumar el 5 más el 2. ¿De acuerdo? La suma de 5 con 2 es 7. La suma de num1 vale 5 con num2 vale 2 es resultado, obtiene el valor de num1 más num2 y eso es igual a 7. Funciona, muy bien. Hasta ahorita, como solo tenemos programada la opción caso 1, vamos a hacer entonces caso 2, case 2. ¿Qué va a suceder si el usuario presiona la opción 2? La opción 2 es la resta. Entonces, fíjense que aquí es muy similar a la primera. Elegiste la opción resta. ¿De acuerdo? Elegiste la opción resta. Muy bien, ahora, ¿qué voy a hacer? De nuevo voy a preguntar por los valores. Ingresa el primer valor a restar. ¿De acuerdo? En line. ¿Y lo vamos a guardar dónde? En num1. Ahorita les explico algo que posiblemente los confunda. Cout ingresa el segundo valor a restar. Ok, punto y coma. Y luego lo vamos a guardar saying num2. Ahora, resultado va a ser igual a num1. Ya no va a ser más, sino que va a ser menos. Ok, quiero explicarles algo. ¿Por qué estoy utilizando las mismas variables? ¿No debería de crear otras variables para utilizarla acá porque puede haber conflicto? No. Recuerden que mientras se está ejecutando un caso,
los demás no lo hacen. ¿De acuerdo? Ahora, fuese muy diferente si yo utilizara o reutilizara variables para guardar diferentes valores con un mismo nombre en el mismo caso. Ahí sí cambiaría la cosa. Tendría que modificar su nombre. Pero como aquí, mientras se está ejecutando este caso es como que no existiera y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces las variables no hay ningún problema ahí, por eso las puedo reutilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que me falta aquí? Pues hacer esto mismo. Prácticamente yo podría copiar este código que está acá, lo puedo copiar, pegarlo y solamente voy a modificar aquí. En lugar de que diga suma, digo la resta de, y eso es todo. Hasta ahí ya tendríamos el caso número 2. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente que podemos hacer, el caso número 3, es la multiplicación, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que nos hace falta es nuestro famoso break, ¿de acuerdo? Porque si se ejecuta, si se ha seleccionado los que están abajo o arriba ya no importan. Ahora, voy por el caso 3. Fíjense qué fácil. ¿Ya? Caso 3. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con el caso 3? Elegiste la multiplicación. Si ustedes ya se fijaron, yo esto lo puedo copiar. Voy a reutilizar código para no tardarme demasiado con el video. ¿Elegiste la opción qué? Multiplicación. Multiplicación. ¿Esto es lo mismo? Sí, es lo mismo. O sea que esto lo puedo copiar y lo puedo pegar. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner una... Voy a indentarlo. Ahí estamos bien. Aquí está bien. Ahora, esto que está aquí arriba es lo mismo. Sí es lo mismo. Perfectamente yo puedo copiar esto también y lo puedo pegar. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a modificar aquí? Resultado de no va a ser igual a menos, sino que va a ser igual a multiplicar. El operador de la multiplicación. Vamos a ver dónde está. Ok, ahí está. Ahora, ¿la resta? No. La multiplicación. La multiplicación de num1 con num2 es resultado. Ahora, si ustedes se fijan acá, en el caso 4, ¿ok? En el caso 4, perfectamente puedo copiar todo esto. ¿Y qué sería lo que modificaría, jóvenes? Pónganle una pausa ahí y observen. ¿Qué sería lo que se modificaría entonces para que ahora en el caso 4 me dividan los números? Muy sencillo. Aquí lo primero sería de cambiar esto. Elegiste la opción dividir. Ingresa, esto no se cambia. Y aquí se cambiaría esto. Y luego aquí la multiplicación, sino que sería la división. La división, ¿ok? Entonces, hasta aquí, si ustedes se fijan, tenemos los casos contemplados. El caso número 1, que es la suma, el caso número 2, que es la resta, el caso número 3, que es la multiplicación, el caso 4, que es la división. Si nosotros ejecutamos esto, van a ver lo siguiente. Voy a cerrar esto. Okay, fíjense que tenemos un menú, nos aparece un menú y nos dice que tenemos suma, resta, multiplicación y división y que podemos seleccionar una opción. Si yo selecciono la opción 1, observen lo que va a suceder. Me va a preguntar, me va a decir, elegiste la opción suma, me pregunta por el primer valor, le voy a decir que es 10. Num1 vale 10. Ahora me pregunta por el segundo valor, num2 vale 8. Me dice, la suma de 10 con 8 es 18. ¿Por qué llega hasta ahí y ahora me dice que el programa ha finalizado? Porque nosotros, después de que me dice la suma de num1 con num2 es el resultado, aparece un break. Lo que está abajo no se ejecuta. Quiero que observen, ¿qué pasa si yo le quito este break? Vamos a quitárselo. Y voy a ejecutar de nuevo y voy a seleccionar siempre la opción 1. Fíjense lo que va a suceder. Opción 1. Elegiste la opción, aquí no me importa, 2 y 5. Fíjense lo que pasa. Presiono y me dice la suma de 2 con 5 es 7. Elegiste la opción resta, me está diciendo. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos quitado el break de esta primera opción, lo que sigue dentro del flujo del programa es la opción resta. Eso es lo que sucede cuando quitamos el break. Entonces el break lo que hace es que rompe el flujo de ejecución del programa porque obviamente es lo que queremos. Si se elige el caso 1, es el caso 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí
vamos a quitarlo de nuevo. Vamos a quitar, perdón, vamos a poner acá el break. Punto y coma. Ahora bien, algo más que les quería explicar. Si yo selecciono una opción que no está contemplada en el menú, por ejemplo la opción 7 no está, me dice que el programa finalizó con éxito, no pasa nada. Pero para eso existe la opción que les mencioné, que es la opción default, en la cual nosotros le vamos a decir al usuario que si selecciona una opción que no está dentro del menú, pues le vamos a decir que seleccionaste una opción no válida. Solamente con eso. Y si lo ejecutamos, vamos a ver que si yo escribo la opción 8, me dice seleccionaste una opción no válida. Es la opción por default. Bien, hice una pequeña modificación con respecto al ejercicio anterior. Bueno, de hecho es el mismo ejercicio, pero con una ligera modificación. Fíjese que antes nosotros teníamos aquí int y ahora he definido la variable opc como tipo char, de tipo carácter. Entonces, a la hora de evaluar los casos, ya no dice 1, 2 y 3 o 4, dice A, B, C, D, porque estoy hablando de carácter, de un carácter, no de un valor numérico, sino de un valor que es textual. Entonces ahora la elección del usuario ya no depende de un número, de una variable entera, sino que ese valor va a ser una letra, en este caso puede ser A, B, C y D. Fíjense que lo he puesto dentro de comillas simples o apóstrofe para definir que dependiendo de que sea la letra A, se hace la suma, si es la letra B, se hace la resta, la C la multiplicación y la D dividir. Entonces, si lo ejecutamos vamos a tener el mismo resultado. Ya solo lo único que hemos hecho es modificado la forma en la que el usuario va a seleccionar una opción del menú y al igual la variable debe de ser también del mismo tipo de la selección, el tipo de dato me refiero. Entonces si yo presiono la letra A, me dice que elegí la opción de suma y me pregunta por los valores y luego los suma. ¿De acuerdo? Entonces es el mismo ejemplo, solo que lo modifiqué de forma... modifiqué la parte de la variable para que no sea entera, sino que sea de tipo carácter, para que ustedes puedan ver que funciona. Bueno, entonces hasta aquí la explicación del uso de la estructura switch case. Espero le hayan entendido.